Sombras de la Guerra Fría, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos ha divulgado su primer informe público sobre el poderío militar de Rusia desde 1991. La agencia militar alertó sobre el resurgimiento de las fuerzas militares rusas y su creciente capacidad de influir sobre acontecimientos mundiales. Washington teme perder su estatus global como la gran superpotencia. Por primera vez en 26 años después de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos publica un informe detallado sobre el poderío militar de Rusia. La divulgación del informe preparado por la Agencia de Inteligencia de Defensa, que es del Pentágono, ha revelado la importancia que Washington está prestando a la influencia y el resurgimiento militar de Rusia en el mundo. El informe destaca el creciente poder y la capacidad de las Fuerzas Armadas rusas y sus habilidades con las tácticas y estrategias de guerra moderna, incluyendo la ciberguerra. El informe hace énfasis en la asombrosa eficacia de Rusia de modelar el ambiente informático y comunicacional a favor de sus intereses, mencionando incluso a esta cadena RT como un brazo de influencia comunicacional de los intereses rusos. El actual gobierno de Donald Trump ha indicado su deseo de colaborar con Rusia en la lucha contra el terrorismo, particularmente en el caso de Siria, donde Rusia juega ya un rol fundamental en la búsqueda de una resolución de ese conflicto sangriento. Últimamente, las acciones agresivas y belicistas del gobierno de Trump contra Siria pues han provocado fuertes advertencias de Moscú sobre el peligro de escalar el conflicto aún más, en lugar de cooperar con la coalición liderada por Rusia, que además incluye a Irán y el gobierno sirio, para derrotar el avance del Estado Islámico. Lo que sí está claro es que el Pentágono está tratando a Rusia como un adversario y no como un socio en la lucha por la paz y la seguridad global. Vean más sobre este tema a continuación. El poderío militar de Rusia está en auge, alerta el último informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Según el documento, las Fuerzas Armadas rusas cuentan con menos efectivos, pero son más móviles y equilibradas que el ejército soviético. Pero además de las estimaciones, se dan las explicaciones de esta evolución militar. El deseo ruso de ser el líder de un mundo multipolar y recuperar el estatus de gran potencia que tenía en tiempos de los zares y en los últimos días de la Unión Soviética requiere una fuerza capaz de impedir cualquier agresión, luchando en variedad de conflictos. A pesar de una desaceleración económica que afectará al calendario de la construcción de todas las capacidades planeadas por los militares rusos, Rusia está desplegando rápidamente una fuerza moderna que puede desafiar a sus adversarios y fundamentar sus aspiraciones a ser una gran potencia. El documento también da otras causas del refuerzo de las capacidades militares rusas, entre ellas la profunda e inmutable desconfianza que Moscú tiene respecto a Washington. La inteligencia estadounidense está segura de que el Kremlin está convencido de la intención de Estados Unidos de imponer un surtido único de valores globales e intervenir en los asuntos internos de Rusia con el objetivo de cambiar el gobierno. Mientras tanto, el presidente del país eslavo tiene sus propias explicaciones. Solo nuestras Fuerzas Armadas modernas, potentes y móviles, pueden garantizar la soberanía y la integridad territorial de nuestro país y proteger tanto a nuestros aliados como a nosotros de cualquier agresor potencial, de la presión y chantaje de parte de aquellos a quienes no les gusta una Rusia fuerte, independiente y soberana. El informe aconseja que para prevenir posibles conflictos, Estados Unidos necesita anticiparse en vez de reaccionar a las acciones rusas y ser más consciente de los objetivos y capacidades de Rusia. Mientras tanto, algunos expertos afirman que no existe la amenaza rusa proclamada repetidas veces por funcionarios estadounidenses, sino que es el país norteamericano el que amenaza a Rusia. Es Estados Unidos la que ha ido a las fronteras de Rusia, ha expandido su enfoque misilístico hasta los países bálticos, en Polonia, en Rumania. Así que todo es pura propaganda. La realidad es de que el cerco que ha creado Estados Unidos contra Rusia es una amenaza y aquí lo que ambos tienen que encontrar es respetar sus respectivas esferas de influencia, ya que Rusia pues nunca ha atacado a Estados Unidos. Ni se ha metido en sus zonas de influencia. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con este tipo de propaganda barata. No es el primer informe de este tipo. Anteriormente, desde 1981 hasta la disolución de la URSS, se elaboraba cada año un reporte sobre el poderío militar de la Unión Soviética. ¿Estados Unidos ha vuelto a los tiempos de la Guerra Fría?
Analizamos más ahora sobre lo que hay detrás de ese informe del Pentágono sobre el poder militar ruso y conversamos con el experto militar ruso Konstantin Sivkov, quien nos acompaña desde Moscú. Gracias, Konstantin, por estar aquí en Detrás de la Noticia. De nada, es un placer colaborar con RT. En primer lugar, Konstantin, ¿cómo interpretas la publicación de este informe de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa hoy en día? ¿Significa que el Pentágono está considerando a Rusia como una seria amenaza militar por primera vez desde la caída de la Unión Soviética? El Pentágono hoy ve a Rusia como una grave amenaza militar. Antes, el potencial militar de Rusia incluso era mayor que ahora. Sin embargo, las fuerzas políticas que entonces estaban en el poder en Rusia eran controladas desde Occidente. Por tanto, el potencial militar de Rusia no representaba amenaza para Estados Unidos. Actualmente, el poder en Rusia pertenece a las fuerzas patrióticas que defienden los intereses de Rusia. Por eso, el Pentágono percibe las Fuerzas Armadas rusas como una amenaza real. Hoy Rusia es el único país en el mundo capaz de destruir por completo la civilización occidental con un solo ataque nuclear. Por eso el Pentágono publica esta información sobre el potencial militar ruso. Está bien que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN rodean a Rusia con bases militares, pero cuando Rusia protege a sus intereses, como en el caso de Ucrania y Crimea, es una amenaza al Occidente. La guerra mediática es uno de los componentes clave de la confrontación entre Estados. El enfoque de Estados Unidos y otros países occidentales en la amenaza militar rusa persigue fines meramente mediáticos. En primer lugar, presentar a Rusia como enemigo para los pueblos de la civilización occidental, para Estados Unidos y los países de Europa. En segundo lugar, convencer a los contribuyentes de la necesidad de seguir incrementando la potencia militar de Estados Unidos y la OTAN en general, y persuadir a nivel internacional, a nivel de la ONU, que Rusia, como una fuente de amenaza bélica, debe ser detenida. Y para detener a Rusia, se propone implementar las sanciones económicas. Dicho de otra forma, una guerra económica contra Rusia. De este modo, la campaña mediática de Occidente tiene el propósito de, en primer lugar, desatar una guerra económica contra Rusia y luego también una guerra común, principalmente con métodos híbridos. Hablamos de la guerra de información, Konstantin, porque en el informe del Pentágono señalan a esta cadena RT como evidencia de la creciente influencia de Rusia en el ámbito comunicacional. Estados Unidos ha perdido su influencia ante la opinión pública mundial. ¿Cómo evalúas medios como RT en cuanto a la batalla comunicacional y el acceso a la información? Y también, por favor, la ciberguerra, ¿es una amenaza real al poder de Rusia tal como lo tratan en los medios estadounidenses? La eficacia de la guerra mediática depende de muchos factores, y la intensidad y la potencia de los canales de emisión no es en nada el factor principal. El factor más importante es el contenido informativo, que se transmite a través de los medios de comunicación. La causa principal de que Estados Unidos y Europa Occidental fracasan en el espacio mediático es que su contenido, en primer lugar, es falso. Además, esta falsedad es demasiado evidente, y la gente ya no cree en estas mentiras. En segundo lugar, influyen los fracasos vividos durante la primavera árabe y las operaciones anteriores en Irak y Afganistán, que demostraron toda la falsedad de los argumentos utilizados para iniciar estos conflictos. Y tercero, conviene mencionar que a pesar de que la capacidad informativa de Estados Unidos y en general de Occidente es colosal, todavía carecen de un sistema bien definido de la planificación y organización de las operaciones informativas. Apuestan por el uso masivo de las herramientas informativas, algo que no es decisivo en una confrontación informativa. Precisamente, RT desarrolla una política informativa bien equilibrada. Esmeradamente elige los temas, el orden y la forma de su presentación. Elige el público al que dirigirse, el algoritmo de su interacción con el público. Por eso gana esta guerra informativa. Además, RT ofrece información más realista y mucho más veraz que la que dan los medios de comunicación occidentales. Estas son las razones que permiten a la Federación de Rusia ganar terreno en el campo informativo, pese a todos los esfuerzos del mundo occidental. Bueno, agradecemos muchísimo a Konstantin Sivkov por acompañarnos hoy en Detrás de la Noticia. Muy amable, muchas gracias. Suerte, bienestar y felicidad para todos. Y en Estados Unidos es como si nunca hubiera acabado la Guerra Fría. Después de la elección de Donald Trump, la amenaza roja ha tomado primero plano en todos los medios de comunicación. Tal vez en lugar de escalar las tensiones y amenazas, ambas potencias nucleares, y hay que recordarlo, nucleares, deberían buscar la forma de cooperar por el bienestar mundial y la seguridad global.
Desde Corea del Norte señalan que fue la política de Washington la que los empujó a fabricar la bomba de hidrógeno. Así lo señalan desde el Parlamento de la nación asiática, precisando que no van a negociar su programa nuclear mientras se mantenga la amenaza por parte de Estados Unidos. Y precisamente esta jornada el país norteamericano ha iniciado unos ensayos militares conjuntos con Corea del Sur. Tenemos con nosotros a María Starosina. ¿Qué tal, Masha? ¿Cómo estás? ¿De qué maniobras estamos hablando? Bueno, estas maniobras conjuntas por parte de Estados Unidos y Corea del Sur han arrancado este lunes. Aquí podemos ver las imágenes y, claro, han subido las tensiones en la región. En estos simulacros participan unos 40 buques de guerra y el grupo naval estadounidense lo encabeza el portaaviones nuclear Ronald Reagan, y se afirma que el objetivo es contrarrestar una hipotética agresión por parte de Corea del Norte, mientras que en Pyongyang lo consideran una provocación y hasta ensayo de una invasión. Sí, son pronunciamientos bastante graves. María, ¿qué reacciones ha habido al respecto? Bueno, las reacciones no se hicieron esperar, como suele pasar en estos casos, las maniobras de gran escala. Desde China, por ejemplo, aquí puedes ver la cita, han calificado estos simulacros como una amenaza para la población de la región y han llamado a todas las partes involucradas a apaciguar las tensiones. La presidenta del Consejo de Federación de Rusia, Valentina Matvienko, también ha asegurado que las maniobras militares por parte de Estados Unidos y Corea del Sur se perciben por Pyongyang como una amenaza y por lo tanto socavan los esfuerzos diplomáticos en este ámbito. Ella se reunió este lunes con los representantes tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur en San Petersburgo. Sin embargo, aseguró que por el momento ambas partes no están dispuestas a sentarse en la mesa de las negociaciones. Vamos a escuchar sus comentarios al respecto. Vamos a oírlo. Vamos a seguir con nuestros esfuerzos, ya que las negociaciones que tuvimos no fueron fáciles, pero sí amistosas y sinceras. Creo que el Parlamento ruso no ha agotado sus recursos diplomáticos para continuar convenciendo a las partes a sentarse a la mesa del diálogo. Esas eran las palabras de Matvienko. Masha, vamos a recordar en qué contexto se produce este nuevo escalón en la crisis, y es que Estados Unidos amenaza con retirarse del pacto nuclear con Irán. Una advertencia que les realizan desde la Unión Europea es que no lo haga, porque para Corea del Norte podría suponer un ejemplo de que Estados Unidos, Washington, no cumpla con su palabra. Así es, la ruptura de este acuerdo prácticamente significaría para Pyongyang que la palabra del jefe de la Casa Blanca no vale nada y por lo tanto, claro, tendría menos ganas de negociar sobre su programa nuclear. Así lo afirman varios líderes mundiales. Sobre esta posibilidad ya alertaron desde Bélgica, Alemania y también desde Rusia. Vamos a escuchar las palabras del ministro de las Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. No justifico la actitud de Pyongyang. Pyongyang sigue una línea muy provocativa, violando flagrantemente todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuando se niegan a dialogar en esta etapa, y cuando ponen como ejemplo la salida del programa nuclear iraní, que los acuerdos no valen nada, ¿cómo se puede contemplar que Corea del Norte esté interesada en